¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa del día de hoy, aquí el Discipulado Empresarial 2020. Como siempre, es un honor que nos acompañe y por supuesto un honor que usted nos deje entrar a su casa a través de esta sintonía del programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos llamado el camino de la bendición. ¿Cuál es la ruta que sigue la bendición muchas veces? Pero no una ruta simplemente dogmática o mística, sino práctica, de cómo nosotros podemos encaminarnos a cualquier bendición. Una de las grandes cosas que Dios ha querido para el ser humano es bendecirlo. Es más, Él habla y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Es decir, que el deseo de Dios siempre ha sido el bendecir a las personas. El deseo de Dios siempre ha sido el que de alguna manera nosotros podamos ser bendecidos en todo el amplio sentido de la palabra. Sin embargo, debo recordar que esto no es un asunto automático, ni que se pueda por decreto hacerse una realidad. Hay que trabajar en ciertos pasos para que nosotros podamos definir y alcanzar esas cosas que en algún momento dado hemos querido alcanzar. El ser humano siempre está inquieto por alcanzar cosas, por alcanzar proyectos, metas, retos. Siempre estamos, toda la persona que está viva, si quiere seguirse manteniendo viva, debe mantenerse siempre en la ruta de la bendición y tratar de siempre estar enfocado en hacer algo que pueda ayudar a cualquier ser humano para que de alguna manera nosotros podamos sentirnos útiles con propósito definido, como de alguna manera Dios nos manda. Pero repito, esto no es automático. Muchas religiones han puesto en forma mística, dogmática, de que Dios automáticamente envía un milagro y el milagro se hace. Existen los milagros, por supuesto, yo soy uno de ellos, viviente, pero también sé que en el plan de Dios siempre ha estado el proceso administrativo. Ese proceso que muchas veces a nosotros no nos gusta ni nos encanta, pero que de alguna manera podemos hablar un poquito de eso. Yo quiero enfocarme en 4 o 5 cosas importantísimas que creo que pueden servir de ruta en su bendición. La ruta de la bendición conlleva varias cosas, conlleva múltiples cosas, pero lo quiero hacer práctico. Y lo primero que quiero hablar, la primera cosa, es que hay que diseñar tu futuro. Esto ya tuvimos un programa hace algunas semanas sobre esto de diseñando el futuro. Y alguien decía que es mejor crearlo que predecirlo. Predecirlo, la verdad es que siempre vamos a estar en el limbo, en la ignorancia, en si se puede o no se puede. Pero crearlo, cuando nosotros creamos o empezamos a pensar en crear un futuro, estamos pensando en creatividad, en diseño, en organización. Y esto nos obliga, obviamente, a pensar qué podemos hacer nosotros para diseñar el futuro. De alguna manera, las cosas que hoy estamos viviendo, en ese tema que usted puede encontrar, lo que se llama Diseñando tu Futuro, en esa conferencia hablábamos sobre los supersónicos. ¿Se acuerda usted de los supersónicos? Ellos hablaron de transporte aéreo, hablaron de videollamadas, hablaron de consultas médicas por telemedicina, cosas que ahora las practicamos. Nos vimos obligados por la pandemia a hacerlo. Pero uno de los conceptos importantes que vertimos en esa conferencia fue sobre crear escenarios posibles. Es decir, que creando el futuro es como una lámpara, un foco que decimos, una linterna, que en su diámetro de 5 centímetros, la luz es pues, de 5 centímetros, ¿no? Pero si usted lo lanza a la oscuridad, hace un abanico, y ese es el abanico de posibilidades que nosotros podemos tener para poder crear y diseñar un futuro. Entonces, de alguna manera, esto nos obliga a sentarnos y pensar en qué queremos crear. De alguna manera, como decíamos, es mejor crearlo que predecirlo. Eso siempre va a ser así. Es mejor crearlo que predecirlo. Decíamos entonces que hay que crear escenarios posibles. Cuando uno está pensando en eso, hay que pensar en distintos escenarios que pueden aparecer
en el momento que nosotros podamos encaminarnos y tener más cosas al respecto. El futuro siempre será incierto. Eso es una verdad. Y creo que hay por ahí en el Proverbios 27, creo que versículo 1, creo que habla que el futuro es incierto. Y esa es la gran verdad. Pero podemos, decía, crear escenarios posibles basados en experiencias, basados en la situación que estamos viviendo actualmente, para poder crear escenarios. Y esto obviamente conlleva la innovación. Habíamos hablado que la innovación tiene que ver con el uso de la creatividad para resolver un problema existente, pero de una forma diferente que nunca se había resuelto antes. Eso es la innovación. Son los mismos problemas a veces, pero diferentes formas de resolverlo. Problemas presentes con situaciones diferentes. Y esto creo yo es lo que hay que enfocar en lo que hablamos el día de hoy. Y hablábamos de buscar señales, de buscar tendencias de cómo está el probable futuro con cosas que hoy están presentes, pero que no se han desarrollado y que esas están enfocadas para el futuro. Aunque están aquí, no están totalmente desarrolladas. Y por último, también habíamos hablado en cuanto a este aspecto de crear escenarios, crear artefactos del futuro. Es decir, empezar a pensar en hacer cosas que nosotros pudiéramos generar. Como esto ya estamos hablando del ensayo-error. Ya vamos a poner un tren, bueno, hagamos un prototipo de tren, a ver cómo funciona. Calculemos distancias, calculemos todo para poder nosotros tener la posibilidad de encaminarnos. Y entonces, esto pasa en relación a que todo el tiempo nosotros podríamos estar encaminados a crear cosas nuevas. Ahora, hay algo que yo no quiero dejar pasar por alto en el tema del día de hoy, y es lo que encontramos en Jeremías 29:11, que dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Eso es lo que Dios quiere para nosotros el día de hoy. Un futuro de bienestar, encaminado para tener, aunque el mundo se está destruyendo, aunque hay tendencias teológicas que dicen que el mundo se va a destruir, y en efecto, pero podemos hacer algo por mejorar la vida de las personas, por mejorar nuestra propia vida, la de su familia. Y yo creo que a todos nos gustaría tener una casa tal vez mejor de la que tenemos el día de hoy. Probablemente alguien que nos está viendo o escuchando no tiene todos los elementos necesarios para vivir cómodamente. ¿Y por qué no soñar en tener algo mejor? Y esto, obviamente, como decía, no es automáticamente que en 31 de diciembre está así y el 1 de enero a las 6 de la mañana ya amaneció de forma diferente. Eso realmente es muy difícil considerarlo. Entonces, en nuestro camino a la bendición, en la ruta a la bendición, estamos enfocados en, número uno, diseñar el futuro. Pero después viene otro aspecto bien importante, que significa trazar el camino. La parte número 2 de la ruta a la bendición se llama trazar el camino. Ok, pongámoslo en un contexto realístico. Su servidor vive en la ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala. Y necesito viajar a la capital de Guatemala. Hay 200 kilómetros de distancia de aquí para allá. Y yo necesito, no conozco, necesito yo sé a dónde quiero llegar. Yo sé que tengo que ir a la zona 4. Conozco dónde quiero ir, o sea, sé dónde quiero ir, sé lo que quiero ir a hacer con las personas con las que me voy a reunir, pero no conozco el camino. Y entonces aquí ya se habla de trazar el camino. Entonces yo sé que tengo que pasar por Salcajá, así se llama un pueblo cercano, San Cristóbal, Totonicapán, Nahualá, y Sololá, y Tecpan, Chimaltenango, San Lucas, Misco, y llego a la ciudad capital. Me cruzo toda la calzada Roosevelt hasta llegar a la zona 4. Entonces yo trazo, y yo siempre sugiero, cuando hacemos este tipo de ejercicios, es con una hoja en blanco, hacer un punto, que es el punto donde yo estoy, el punto a donde quiero llegar, y cuál es la forma como yo me voy a transitar. Bueno, si eso lo hacemos nosotros para hacer un viaje,
que puede durar 4 horas, ¿cuánto más podríamos nosotros lograr que ese viaje fuera un poquito más fácil y lograrlo a través de irnos con un camino bien trazado? Ok, estamos hablando de un camino de 4 horas, pero ¿qué tal la vida? ¿Qué tal hacer un trazo del camino de la vida? Y aunque podemos hacer planes hasta 20, 40 años en adelante, nosotros podríamos en algún momento dado hacer planes de 5 años, por ejemplo. Y esos 5 años subdividirlo por años. Y entonces aquí tenemos que considerar algunas cosas. Lo primero de considerar para trazar el camino, debemos saber quiénes somos. Lo segundo es quién queremos ser. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? Situación actual, situación futura. Pero entonces ahí viene la parte intermedia, es cómo queremos que sea el camino hasta alcanzar lo que nosotros queremos ser y hacer. Eso obviamente nos llevará un trazo, una firma, un plano de tu vida para poder transportar. Hay gente que vive al día y que no se preocupa ni lo más qué le va a pasar mañana, y mucho menos en un medio no sé ni siquiera si voy a estar. Y en forma irresponsable han dejado las cosas al azar sin decidir, sin tomar determinación de hacer algo totalmente diferente que pueda planificar su vida. Y después hay mucha gente que se queja porque su situación es mala, porque todo, pero pudo en algún momento haber cambiado y trazado un mejor camino. Obviamente es como me veo en la actualidad, volviendo otra vez a recalcar este punto, es decir, dónde estoy, cuál es mi visión, cómo me veo en el futuro y obviamente qué es lo que quiero ser y el camino. Debo preguntarme cómo es el camino. Cuando uno traza su hoja de vida, la tiene que trazar bajo distintos vertientes en relación a lo que yo quiero lograr como propósito de vida. ¿Cuál es mi propósito en la tierra? Eso creo que es la parte fundamental de un plano a resolver. Y de alguna manera cuando nosotros estamos en esa postura, entonces podemos encaminarnos y decir, señores, el camino va a ser este. Porque tenemos claro el camino a donde queremos llegar. ¿Cómo quiero vivir ese camino? ¿Cuáles son los recursos de los que dispongo? Cuando uno hace un viaje, debe considerar qué recursos dispone para poder avanzar en el camino que quiere tomar. ¿Qué recursos se pueden adquirir en el camino? Porque si algo podemos estar seguros es que cuando nosotros vamos a crear un mapa, un trazo de camino, trazar el camino, seguramente no vamos a tener todos los recursos disponibles, pero de algo estoy seguro. Dios en el camino no nos abandonará. Él dice, no te dejaré ni te desampararé todos los días de tu vida. Nadie podrá hacerte frente, le dijo Dios a Josué, porque yo estaré contigo. Y esa es una gran verdad para usted el día de hoy. Quiero repetírselo porque quiero que penetre hasta su alma, hasta su mente, su espíritu. Yo estaré contigo, dice el Señor. Esa es una gran verdad. Yo estaré contigo. Yo haré que las cosas pasen para ti. ¿Para qué es lo que tienes que hacer? Y entonces, el mapa que nosotros hagamos nos permite de alguna manera poner el foco hacia donde queremos ir. Ahora, ¿cuál es el riesgo de no hacer un mapa? El riesgo de no hacer un mapa de tu vida es que te puedes perder. Te puedes perder en las cosas que de alguna manera tú has querido hacer. Te puedes perder en el camino. A veces sabes a dónde quieres llegar, pero te perdiste en el camino. Los mejores años de tu vida se te perdieron. Tal vez querías ser empresario, pero no te entrenaste como empresario. No te entrenaste como tal y como tal persona de algún momento dado. Tuviste la necesidad de reevaluar tu camino muchas veces y en eso perdiste tiempo. Por ejemplo, una persona que quiere llegar a hacer tal cosa, pero se le cruza el alcohol en medio.
se le cruza a otra mujer que no es su esposa, se le cruzan tentaciones, y las tentaciones lo hacen desviarse del camino original. Por eso es muy importante trazar el camino y ser disciplinado y caminar por él. ¿Ya? Usted decidió ser una persona inmoral, la va a llevar duro, le va a sufrir, porque las inmoralidades se pagan muy fuertemente, a veces hasta con la vida. Sin embargo, cuando usted encuentra el camino y se mantiene en él, hay un muro de protección circulando sobre ese camino. Así que cuando uno quiere vivir un camino ya trazado, cuando uno lo hace, suceden varias cosas. La primera es que multiplica tus posibilidades de éxito. En el momento que usted traza su camino y lo define, tal vez no sea en línea recta, tal vez lleve montañas, lleve valles, pero de alguna manera usted tiene definido el camino, las posibilidades de éxito se incrementan mucho. Por supuesto, amplías tu perspectiva de vida. Si antes pensabas solo en una cosa, ahora puedes enfocarte en dos cosas de alguna manera. Tus perspectivas de vida, de negocios y de consecución de retos, de objetivos, de metas, se amplía en su totalidad. Y obviamente sucede algo, que cuando uno traza el camino se mantiene enfocado. Y al mantenerse enfocado, las posibilidades de éxito también suelen incrementarse. Y por último, también te invita a actuar de forma consciente y de forma consistente. Esas son las ventajas de trazar el camino. Ahora, siempre debo aclarar este punto bien importante. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es de muerte. Entonces no debemos nosotros trazar un camino prescindiendo de la ayuda de Dios. Dios tiene que ser imprescindible para ti. El Dios al que debes conocer para que esto funcione. Si no, son solo planes que se desbaratan en cualquier momento de tu vida. Entonces hay que mantener enfoque, porque esto ayuda a fijar objetivos inteligentes. Hay que mantener la flexibilidad, porque eso mantiene tu mente abierta y despierta para nuevas posibilidades. Hay que modelar de acuerdo a otros modelos que ya hicieron lo que tú quieres hacer. Y si no, también hay que automodelar con las cosas que tú ya hiciste en el pasado y que obviamente pueden cambiar el futuro. Entonces decía que no trazar el camino puede hacer que nos perdamos en lo que nosotros queremos hacer. La tercera cosa de la cual queremos hablar se llama pagar el precio. Hemos hablado de diseñar el futuro, hemos hablado de trazar el camino y hoy vamos a hablar de pagar el precio. Cuando uno quiere comprar un terreno, el dueño del terreno pues suele colocarle un precio que yo como comprador tengo que pagar ese precio. Todas las cosas en la vida tienen un precio, tienen un costo. Aunque a nosotros nos llegue gratis, alguien pagó, por ejemplo, una comida. Una comida no es automática, que nació sin qué ni para qué, y quién la cocinó, se cocinó sola. No, de alguna manera hubo alguien que pagó por la carne, alguien que cocinó, que puso los elementos para poder cocinar. Es decir, aquel dicho famoso de no hay queso gratis, ¿ya? Y eso es lo que algunas corrientes políticas, ideológicas, creen, que las cosas son gratuitas, pero en realidad hay que trabajar por ellas. Es parte de todo esto. Ahora Jesús mencionó algo, o quiero mencionar algo que pasó en el tiempo de Jesús. Lucas 5, 27 y 28 dice: Después de esto Jesús salió y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma. Se llamaba Leví, y estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Leví se levantó y, dejándolo todo, siguió a Jesús. Ahora, escuche bien esto. Quiero resaltar y subrayar esa palabra. Y dejándolo todo, siguió a Jesús. Es decir, que seguramente este hombre, como sucedía con Zaqueo, era un hombre muy mal querido por su gente, porque estos publicanos eran cobradores de impuestos que le cobraban impuestos a los judíos, siendo ellos judíos, para dárselo al Imperio Romano. Los judíos los despreciaban porque sentían que era una traición que ellos cobraran ese tipo de impuestos.
Y este fue uno de los discípulos de Jesús, un cobrador de impuestos. ¿Cuánto tuvo que dejar Leví, o Mateo, como se llama, para seguir a Jesús? Pues prácticamente lo dejó todo. Tenía casas grandes, tenía sirvientes, tenía lo que tenía, pero lo dejó todo. Es decir, el precio fue el 100% de sus pertenencias, las dejó para seguir a Jesús. Y en la vida real, todo esto conlleva también en la vida que hay que pagar un precio por muchas cosas. Y una de las cosas que hay que considerar en el pagar el precio es la palabra constancia. La motivación muchas veces te ayuda para arrancar el proyecto. Ya uno está motivado, uno está alegre, feliz, contento de que usted va a poder llevar a cabo ese arsenal de cosas en la vida. Sin embargo, cuando nos percatamos que a la mitad del camino el proyecto está a la mitad, las fuerzas se nos acabaron, la motivación se acabó, pero la disciplina hace que yo me levante y me mueva. ¿Cuántos de los que están presentes en esta transmisión el día de hoy han ido a trabajar muchas veces sin ganas de trabajar? Muchas veces sin ganas de trabajar. Pero de alguna manera, cuando entendemos este proceso, que la disciplina vence a la motivación, porque uno no puede estar motivado todo el tiempo y depender de la motivación para hacer las cosas. Es un precio que hay que pagar. El precio de la incomodidad, o de dejar la comodidad de la cama para ir a la incomodidad del frío, del transporte público y lo que usted quiera, para poder mantenerse en esto. Y esto la verdad es que no es así. La vida de alguna manera nos refleja que nosotros necesitamos entender que todo el proceso en el que nosotros andemos va a ser un proceso de cambio y también de constancia. Habla también del compromiso. Las personas comprometidas son personas que siempre dejaron algo, sacrificaron algo, pagaron un precio por algo. El compromiso debe ser en primer lugar conmigo mismo. Yo debo respetarme a mí mismo cuando hago un compromiso, un pacto. Luego también debo tener compromiso con los demás y por supuesto compromiso con el proyecto en el cual estoy embarcado. Pero eso, si hablo de compromiso, si hablemos en el matrimonio, por ejemplo, uno ve a las parejas que se están casando muy felices, se abrazan, se besan y publican fotos en las redes sociales que son muy felices y a todo el mundo le da envidia, los felicita. Pero quiero ver esas fotos en 5 años. Es más, no quiero ver fotos, quiero ver la realidad de lo que viven en su casa. Porque en la medida que uno va avanzando el tiempo y se va conociendo, se va dando cuenta de que el otro ser con el que yo me casé es tan humano que tiene errores garrafales igual que los míos. Y la otra persona se dio cuenta también que yo tengo unos errores terribles. Pero encima de eso, deciden mantener un compromiso. Si yo me guío solo por lo que siento, mi vida va a ser muy infructífera, porque voy a estar cambiando de enfoque a cada momento. Así que la constancia y el compromiso son parte. Y luego también habla de prioridades. Las prioridades lo que hacen es ayudarte a mantener el enfoque de lo que tú quieres hacer. Cuando tienes enfoque, no te pierdes. Cuando estás pensando en casarte, ya tienes novia, aunque te parezca la más bonita de las mujeres, tú no vas a desviarte en tu camino. Si te aparecen las tentaciones como el alcohol, las drogas, pero tú quieres ser alguien en la vida y hacer algo en la vida, esas tentaciones las vas a poder llevar por un lado. Los caminos nunca son rectos a la hora de caminar, siempre tienen sus baches, sus valles y sus montañas. Pero también debemos renunciar a ciertos placeres, trabajar hoy para gozar mañana. Hay muchas personas que están gozando hoy, pero con la idea de gozar el día de mañana. Así que todo esto tiene que ver con la parte de pagar el precio. Y lo último que yo quiero mencionar en el programa del día de hoy se llama disfrutar de tus logros. Aprendamos a disfrutar de las victorias pequeñas. Muchas veces estamos pensando siempre en las victorias grandes, en las enormes,
que nunca llegan. Porque las victorias grandes llegan después de muchas pequeñas. Y cuando tienes la capacidad de hacer la sumatoria de todas las victorias que has tenido a lo largo de tu vida, tú puedes ver para atrás en tu vida y decir, en realidad, lo que antes parecía un fracaso, ahora lo veo como una bendición. Así que disfrutar los logros que tú alcances en la ruta de la bendición, me parece que es una cosa que debemos practicar en el día a día. Déjeme leerte Eclesiastés 5:18. He aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente. Resalto esas palabras, bueno y conveniente. Comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol, en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Ahora, quiero que se enfoque en esto. He visto que es bueno y conveniente. Bueno y conveniente. Y entonces vienen tres verbos: comer, beber y gozar. No sé por qué siempre el gozo está relacionado con comida y bebida. Por supuesto que no podemos sacar de contexto que aquí no se está refiriendo a emborracharse. Y no, eso sale del contexto. Puedes tomarte un zumo de uvas, un zumo de naranja, un refresco de piña, de maracuyá, de lulo, lo que tú quieras. Si son colombianos que me están viendo, de agua panela. Todo eso puede ayudarnos de alguna manera a disfrutar la vida. ¿Por qué? Luego dice, come, bebe y goce de todo el trabajo que Dios te concede debajo de la tierra en los días y los años contados que tú tienes, que son cortos. Es decir, que hay gente que viene con un estigma de sufrimiento, que cantan la canción de Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació para mí, y bla, 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 y siguen todo lo demás. Y la de Julio Iglesias, trompecé de nuevo y con la misma piedra, y ya ven que yo no aprendo. ¿Y cuándo en tu corta vida vas a tomarte un tiempo para disfrutar tus logros? Gózate con las victorias de tus hijos, con las victorias de tu esposa. Si tu esposa logró un mérito, logró un título, abrió una empresa, le fue bien, vendió bastante. Si tu hijo, gózate con todo eso. No te machaques en que yo soy un desgraciado y apenas esto ni me funciona. No. Tómate el tiempo para gozar y disfrutar de esta vida, porque es muy corta. Ahora, tres consejos prácticos con los que yo quiero terminar. Número 1, tómate un descanso. Toma vacaciones. Programa tus vacaciones. Programa un vuelo en avión que nunca has hecho. Un viaje en tren que nunca te has montado. Programa todo lo que puedas para disfrutar toda esa parte. ¿Por qué? Porque la vida pasa. Llegará un momento que ya no podrás caminar. La vejez te cubrirá. Y solo serás lamento si no disfrutaste de la vida que en algún momento dado llevaste a cabo. Tómate un descanso entonces. Y este segundo punto es, escribe una carta de agradecimiento. ¿A quién? Pues yo diría que a Dios. Escríbete una carta a ti mismo. Edwin, te agradezco por todo lo que has hecho por Edwin. Una autocarta. Agradecele a tu esposa. Escribe una carta a tu esposa. Escribe una carta a tus hijos. Que quede como testamento en su memoria, que eso puede generar. Escríbele a tus padres quizás una carta de agradecimiento por darte la vida, físicamente hablando. Y por último, come y disfruta de tu platillo favorito. La ruta de la bendición va con el comer, con el beber y con el gozar. Eso es lo poco que Dios te da, dice, entre la corta vida que Dios nos concede. Comer, beber y gozar. Yo sé que los médicos a veces restringimos mucho a los pacientes, pero cómete un plato, siempre que no pongas en riesgo tu salud, cómete un plato favorito, que te haga feliz. La comida da felicidad, señores. La resolución del hambre es una de las mejores felicidades del mundo. No importa lo que te den, si estás en un lugar recóndito, muy lejano, te dan algo sencillo, pero con hambre tú lo vas a disfrutar al máximo.
Pero quiero concluir con esto. Tú no puedes trazar la ruta del camino, comer, beber y gozar, prescindiendo de Dios. No puedes prescindir de trazar el camino, pero no puedes prescindir de la ruta de la bendición. Totalmente. Necesitas de Dios. Necesitas recibirlo en tu corazón. Y es muy sencillo. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, entonces tú serás salvo. Eso es lo que dice Romanos. Yo quiero dirigirte a una oración conmigo. Quiero que repitas conmigo esta oración. Y si tú la haces, por favor, escríbeme, dame un mensaje en las redes sociales. Me encantaría ser parte de la gente que te ayudó a reconocer a Jesús. Oramos. Señor Jesús, gracias por mostrarme la ruta de la bendición. Gracias por mostrarme el camino a través de Jesús. Hoy quiero recibirte en mi corazón y quiero declarar que esta noche, este día, esta mañana, Señor, tú entras a mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados, que sanes todas mis dolencias y que tú, Señor, puedas de alguna manera tener la posibilidad, Señor, de disfrutar de tu presencia. Yo pueda disfrutar de tu presencia en total libertad. Te pido que seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa El Discipulado Empresarial 2020. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Tenemos todos los mensajes. También en nuestra página de Facebook. Ahí pueden encontrarnos. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias.